Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Creador del mar y de todo lo que en ellos hay. Yahvé Sebaot es tu bendito, santísimo, adorado nombre, Señor mío. A ti, Padre, te damos la gloria, a ti, Padre, te damos la honra. El honor son tuyos, Señor bendito, el poder, Señor santísimo, solo tuyos son, Señor. No lo compartes tú con nadie. Te alabamos, mi Señor, te bendecimos, Padre, te glorificamos, te exaltamos, Señor santísimo. Solamente tú eres digno de recibir todo el honor, toda la adoración. Bendito seas, mi Señor, por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo eres tú, mi Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. El gran yo soy, nuestro Adonai Elohim. Señor mío santísimo, en esta noche de jueves te pedimos, te rogamos con todo nuestro corazón, Señor bendito, que tu presencia santísima esté en este lugar, Señor, que debemos de estar con todo respeto y reverencia, ya que tú estás aquí entre nosotros, porque así lo dice tu sagrada palabra, que donde dos o más personas estén congregadas en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Se haga realidad en este momento. Te pedimos también, Señor, la guía, la dirección de tu santo y bendito Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos lleve, nos guía toda la verdad, nos redarguye de pecado, nos revele tu palabra, nos recuerde tu palabra, nos ayude a entenderla, mi Señor, y que la palabra dada el día de hoy sea de edificación para nuestras almas, que seamos oidores y hacedores de ella, Señor mío, santísimo, con la autoridad que tú nos has dado, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, echamos fuera de este lugar a tu espíritu inmundo, Señor, a todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, a perturbar la paz que tenemos en ti. En certidumbre, fe, sabemos que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, mi Señor, para alabarte a ti, glorificarte a ti, exaltarte a ti. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos todo esto, mi Señor, mi Dios santísimo, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Sentados, por favor. Bien, yo les pido que abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante
de Dios. Pablo, como ustedes saben, en Corinto tuvo muchos problemas porque había mucha gente que no creía que él era apóstol de Jesucristo. Al principio de la carta de Primera de Corintios, la primera carta que escribe, menciona que él se dedicaba simple y llanamente a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Simplemente. Dice también en esa primera carta que no predicaba con palabras adornadas de humana sabiduría, porque estaba en medio de un ambiente de filosofía humana en la antigua Grecia. Cuando llega Pablo a predicar la palabra y no ven que él habla de esa manera, con elocuencia, con adorno, demeritan su obra y ponen duda de que sea él apóstol de Jesucristo. Por eso, en el versículo 2 dice que antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La Nueva Traducción Viviente dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. ¿Por qué? Porque también en Corinto había falsos apóstoles. Como el día de hoy hay falsos pastores que predican para su vientre, que predican para obtener ganancias, dinero, le hablan bonito a la gente, le hablan de una manera superficial, no mencionando pecado, no mencionando infierno, no mencionando que estamos en el último tiempo y que tenemos que prepararnos espiritualmente para todo lo que viene. En este entonces, en este tiempo, dice Pablo que no andaba con astucia. Dice: no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Para manifestar la verdad, dice. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Nada más. Eso es lo que tenemos que manifestar nosotros los pastores. Es lo que tenemos que predicar aquí en este púlpito, a Cristo Jesús y a este resucitado. Solamente a Cristo. Yo he escuchado predicaciones donde se ensalza de manera exagerada al Espíritu Santo. Y eso es una blasfemia. Porque la tarea del Espíritu Santo es que en el creyente alabemos, glorifiquemos y exaltemos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no está en nosotros para ensalzarlo a Él, sino para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Dice: no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por medio de la predicación de la verdad que es Cristo, por medio de su palabra, de lo que predicaba en las iglesias con la gente, se recomendaba a toda conciencia humana. Toda conciencia humana tiene que saber que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que solamente por medio de Él el ser humano tiene vida eterna y salvación. Punto. Amén. Nada más. Simplemente es eso. La predicación del Evangelio. Solamente a Cristo y solamente a Él. Versículo 3: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Salimos a predicar, salimos a compartir, salimos a hablar de Cristo, pero la gente lo rechaza, la gente no lo acepta. La gente prefiere adorar a María, prefiere adorar a Lucas, prefiere adorar a Mateo, prefiere adorar. Hay mucha gente que ya se está cambiando al Islam. Cuidado con eso. Hay mucha gente que es budista y se le predica de Cristo a la gente, y en sus corazones, al rechazar al Señor varias veces, el Señor endurece ese corazón. Satanás tiene vendada a la gente desde el principio. Tenía ya también su plan de destruir, desviar la atención del ser humano en otras cosas que no sean Dios y su salvación. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A través de qué? A través de ideales, opiniones, metas, esperanzas, filosofías, educación. Es increíble que a través de la educación, a lo largo del tiempo, se ha infiltrado el comunismo en las universidades. ¿Para qué? Para meterles esa idea de que no existe Dios, de que tú eres tu propio Dios. Y cuando venga un cristiano y les predique la palabra del Señor a esas personas que fueron seriamente afectadas por esa filosofía o doctrina, rechacen al Señor, rechacen a Cristo. El enemigo de la humanidad, por infinidad de métodos, se ha encargado de enceguecer a la gente. Y por eso la gente tiene su entendimiento entenebrecido. Y más en este último tiempo, tanta distracción que tiene la gente, enajenamiento, plataformas para ver películas y series al tutiplé, tan accesibles para la gente, deportes, la gente enajenada. Y todo eso penetra en sus mentes y no les permite a la gente razonar, pensar en su ser. Bueno, ¿qué va a pasar cuando vaya pasando el tiempo? Y yo esté grande. ¿A dónde voy a ir? Es algo muy simple, muy sencillo que el ser humano a lo largo de su vida se puede preguntar. Yo, gracias a Dios, yo fui católico y yo cuestionaba cosas que hacían en esa religión, pero que estaban completamente contrapunteadas con la palabra. ¿Por qué me voy a confesar con alguien si puede ser más pecador que yo? ¿Por qué le tengo que decir yo mis cosas a esa persona? ¿Por qué le tengo que besar o tengo que adorar a una imagen que me causa repugnancia? Que en vez de darme paz, una imagen
Me da miedo. Pues si viene de parte de Dios, pues tengo que estar en paz. Cosas que me iba yo cuestionando y que gracias a Dios yo le pregunté, Señor mío, debe de haber una verdad. Cada quien tiene su verdad, pero es una verdad parcial. Conforme vas viviendo en esta vida, vas captando de aquí, captando de allá y te metes en tu cabeza una ensalada de pensamiento y esa es tu verdad, ese es tu criterio. Pero hay una verdad absoluta y Dios me la mostró y ese es Jesucristo, nuestro Señor. El enemigo tiene enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para que no piensen en su salvación, para que no piensen, bueno, cuando me muera, ¿a dónde me voy a ir? ¿Dónde voy a parar? Para que no pregunten, para que no analicen, para que no disciernan su situación espiritual, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y ese Evangelio, que son las buenas nuevas, te va a dar la gloria de Cristo, como dice aquí. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Promesa para todo el mundo, que no vamos a terminar nada más ahí sepultados, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que esta es una vida, ¿verdad? Vida es una, entonces tienes que vivirla y gozarla, dicen por ahí. No, perdóname, no nada más hay una, hay dos. Y esta es una prueba nada más de la mejor, de la que viene, si la luz de Cristo y su gloria resplandece en tu corazón. Amén. La mejor está por venir. Pero el enemigo tiene enceguecido a toda la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. La gloria que tiene Cristo. Gracias a Dios que nosotros la vamos a tener. Cuando venga Él por su iglesia y nos convierta, nos transforme en cuerpo glorificado, estoy recibiendo su gloria. Y esa es la esperanza viva que todo cristiano tiene en su vida. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual, Cristo, es la imagen de Dios. La imagen de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Lee los evangelios. ¿Quieres saber el carácter de Dios? Lee los evangelios. Ahí está el carácter de Dios en Cristo. ¿Cómo era Cristo? Misericordioso, bondadoso, amoroso, paciente, muy paciente. Y de repente sí se enojaba, ¿verdad? Pero más que otra cosa es amor nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es amor, como dice Juan el apóstol. Entonces, si vemos el carácter de Cristo, estamos viendo el carácter de Dios Padre. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Vuelve a insistir Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Vuelve aquí a enfatizar que no se están predicando a sí mismos. ¿Por qué? Porque había mucho orador, había mucha gente que se vanagloriaba en su arte a la manera como hablaba, ¿verdad? Y eso ovacionaba a la gente, eso marcaba un grado de sabiduría y de entendimiento para los seres humanos en la antigua Grecia. Y vuelve a insistir aquí Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos.
Hay pastores en las iglesias que se predican a sí mismos, que no hay sustancia en su palabra, no hay sustancia. ¿Qué es la sustancia? La palabra de Dios, esa es la sustancia. De un versículo empiezan a hablar de su vida, de experiencias, ¿Cómo me voy a llenar del Señor con la vida del pastor que está contando? ¿Cómo me voy a llenar el alma de la palabra si escucho puros testimonios? Porque también hay iglesias que dan puros testimonios y nada de palabra. No, palabra, palabra, palabra. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes. Está haciendo siervo Pablo de los corintios por causa de Jesús. Les habla humillándose delante de ellos. Yo soy su siervo de ustedes. Sí, seguramente los otros apóstoles o los otros falsos predicadores no hablaban de la manera que hablaba Pablo. Pablo se humilla y dice: yo soy siervo de ustedes. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo tiene una profundidad tremenda, tremenda. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Para entender y profundizar, vamos a Génesis 1, por favor. Génesis 1:3. Génesis 1:3, por favor. Génesis 1:3. Desde el 1, por favor. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, dice la Reina Valera. Pero ya hemos estudiado que la Biblia Casiodoro de Reina 1569 dice que estaba desadornada. No es lo mismo desorden que algo sin adorno, que algo que está, digamos, vacío, pero que le falta adornarlo, no desordenado, porque Dios no es Dios de desorden. Aquí a lo mejor algún error de traducción, pero la Casiodoro de Reina 1569 dice desadornada. Me acuerdo que nuestro pastor Francisco Maltés trajo el facsímil, ¿verdad?, de la Biblia Casiodoro de Reina 1569, que la compró en Chile. El Señor, yo creo, lo llevó ahí donde estaban vendiendo esa Biblia. Imagínense un facsímil, una copia, ¿verdad?, de esa Biblia. Y nos enseñó, miren, dice desadornada. Y ahora por la tecnología, yo tengo aquí mi Biblia Casiodoro de Reina 1569 y dice desadornada. Lo hemos visto en el instituto, ¿verdad?
hasta el español antiguo, como las letras son diferentes y te cuesta un poquito de trabajo, pero sí le entiendes. Entonces dice aquí, y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había tinieblas. Y estaban sobre la faz del abismo. Sobre las profundidades de la tierra estaban las tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recuerden que la tierra estaba sumergida en agua, como una esfera o una pelota dentro de una alberca. Así estaba la tierra, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo el universo estaba en estado líquido, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí en ese momento, mi Señor Dios separa la luz de las tinieblas y empieza a trabajar en su creación, adornando su creación con plantas, con semillas, con arbustos, con flores, con animales y posteriormente con nosotros. De esa manera, como en la tierra al principio, en la tierra había tinieblas, y mi Señor Dios dice, hágase la luz, y se hizo la luz. De esa misma manera que había tinieblas en la tierra, cuando nosotros llegamos a Cristo y lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, en mi caso, yo vivía en tinieblas. Yo vivía en tinieblas, pero recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y viene la luz a mi vida. Y la luz de Cristo, la luz de la palabra, conforme voy avanzando, conforme voy orando, conforme voy entendiendo la Biblia, la luz va abarcando todo mi ser y va quitando las tinieblas de mi vida. Es lo que está explicando Pablo en 2 de Corintios. Regresemos a 2 de Corintios, por favor. Así como el Señor empezó a adornar la tierra, a ponerla bella, ¿verdad? Estaba austera y en tinieblas. De la misma manera nosotros, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, estábamos austeros. Es más, estábamos, ni les digo cómo estábamos. Alejados de Dios, apartados del Señor, totalmente en condenación. Porque todo ser humano que llega, nace en este mundo, nace bajo una maldición. Pero dice el Señor, aclarando, que los niños, de ellos es el reino de los cielos. Hay una edad hasta la cual ya empieza a cobrar sentido esa maldición. 12, 13 años más o menos, que es cuando se bautizan los niños. Pero antes de esa edad el Señor, si un niño muere, se va con el Señor. Pero la maldición de la ley comienza cuando ese pequeño ya discierne entre lo bueno y lo malo. Y es aproximadamente a partir de los 12 años. ¿Sí me explico? Sí. Pero aquí, como dice la palabra, en 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
hablando de su creación, cómo la fue formando, cómo la fue detallando hasta acabarla en hermosura, en armonía, en equilibrio, ¿verdad? De esa manera el Señor en nosotros está trabajando para que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo viva en armonía, en equilibrio, en paz y en amor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esas muchas preguntas que yo les digo que tenía, la luz de Cristo que me iluminó, empezaron a ser contestadas. Y verdaderamente a partir de ese momento empezó a cobrar sentido mi vida. De para qué estoy aquí. De por qué estoy aquí. ¿Por qué estamos aquí? Para conocer a Dios. Amén. Para conocer a nuestro Dios que nos creó, que nos hizo, que nos dio vida, que nos dio una oportunidad de vivir en este mundo, de realizarnos, de procrearnos, de reproducirnos, pero a la vez de conocerlo y de predicarle a los demás la verdad que Cristo Jesús es Hijo de Dios. Qué agradecimiento debemos de tener por ello. Todo el agradecimiento por esta oportunidad que el Señor nos da de vivir en este mundo y de conocer cuál es su propósito para nosotros en este mundo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Para eso resplandece la luz del Evangelio en nuestras vidas, para darnos cuenta que esta vida no es única, sino que viene otra, y esa otra es la mejor. Es la mejor. Que tenemos promesas, que tenemos herencia, que tenemos la oportunidad de trabajar en su reino, en el milenio de Cristo, y ya al final de los finales, vivir en la Nueva Jerusalén eternamente y para siempre. Amén. Eso es lo que quiere Dios para todo el mundo. Vean nada más, qué hermosura de regalo nos ofrece el Señor. Pero la gente se conforma con las miserias de este mundo, con las miserias que este mundo da, que no se comparan con la gloria eterna del Señor. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y luego dice, en la faz de Jesucristo. La palabra faz viene del griego prosopón, que significa persona, presencia, cara o rostro. O sea que esta iluminación del conocimiento de la gloria de Dios va a ser en la persona de Jesucristo, en la presencia de Jesucristo, en la cara de Jesucristo o en el rostro de Jesucristo. Cristo Jesús en todo. Y así debe de ser. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? ¿Qué tesoro tenemos? La vida eterna en Cristo Jesús y el Espíritu Santo que ha sido dado al creyente para que esas tinieblas terminen de quitarse de nuestra vida. Y brillemos con nuestra luz propia, hermanos. Nadie me dice nada. Brillemos con la luz de Cristo. Amén. No con la luz propia. El mundo o Satanás en el mundo engaña a la gente.
diciéndoles, brilla con tu propia luz, eres un campeón, te mereces todo, haz lo que quieras, tú tienes ese potencial de seguir adelante. ¿Qué están provocando ahí con esas declaraciones? Inflando tu ego, inflando tu orgullo, tu soberbia, de verdad soy tan bueno. Y cuando venga alguien y te predique de Cristo, pues lo vas a rechazar, porque eres demasiado orgulloso. No, yo no creo en tu Jesús, yo creo en mí mismo, y por mí mismo y mis obras voy a salir adelante y a llegar al cielo. ¿Se dan cuenta del engaño? Sí. Brilla, sí, pero con la luz de Cristo. Nosotros no tenemos luz ninguna. Vean lo que dice Pablo que somos. Barro. Somos barro. ¿Por qué? Porque del barro nos sacó el Señor, de la tierra, ¿verdad? De la tierra nos formó. Ya está comprobado científicamente que todos los minerales que tiene la tierra los tenemos nosotros. Eso comprueba que somos barro. O sea, nada. Pero por su gracia bendita del Señor, si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, nos constituye como sus hijos. Amén. ¿No es algo hermosísimo eso? Amén. Maravilloso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ese tesoro que el Señor nos da, la vida eterna, herencia bendita, promesas, trabajar para su reino. Todo eso lo tenemos en este vaso de barro porque somos vasos de barro. ¿Sí? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que no nos vanagloriemos, para que no digamos por mi propia fuerza y voluntad hago las cosas. No, Señor. Tenemos que tener una justa medida de lo que creemos de nosotros mismos. Somos barro. Pero en este barro hay un tesoro. Dios mismo en nosotros, por medio de su Santo Espíritu, para trabajar con nosotros, para gobernar este ser y llevarlo a la gloria, llevarlo con Dios Padre. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Luego dice, vean qué interesante, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Este vaso de barro, ¿verdad?, puede estar atribulado, en apuros, perseguido y derribado. ¿Qué refleja esto en nosotros? Debilidad. Pero esa debilidad, ¿quién la sostiene? Cristo. Dios Padre. Dios Padre. El 27 de abril partió con el Señor el hermano Fernando, mi cuñado. Y 3 días después, ya volviendo la vida a la normalidad, después de todo lo que vivimos, estudiando la palabra, como siempre lo hago en la casa, para traerles el mensaje, para traerles el alimento. Estaba yo estudiando, estoy con Jeremías, ya voy a acabar Jeremías. Y el Señor me volvió a dar ese gozo
ese gozo como si estuviera en un lugar paradisíaco, indescriptible, que el Señor siempre nos da. Y volteé, yo estudio en la recámara, pero estoy pegado yo a la ventana y da para... Tengo una vista hacia el cielo. Y le dije al Señor, Señor mío, gracias te doy, Padre. Gracias te doy, porque consuelas a tus hijos, porque sostienes a tus hijos. Pudimos estar atribulados, en apuros, perseguidos o derribados con esto que vivimos. Pero el Señor, si oramos, si buscamos su rostro, ¿verdad? Si vivimos en santidad y en consagración, en comunión con Él, miren, ¡boom!, nos sostiene. Y en vez de ponernos tristes, de estar tristes, nos da ese gozo. Y yo le dije, Señor mío, gracias te doy, Padre eterno, porque me das ese gozo. Me vuelves a dar ese gozo, sabiendo que tu hijo Fer está contigo, gloria, en tu gloria bendita, santísima, Señor. Ya alcanzó tu gloria. Aquí todavía estamos nosotros, atribulados, angustiados, en apuros, perseguidos y derribados. Nosotros todavía estamos en esas, pero Él ya no. Él ya está esperando su cuerpo glorificado nada más. Y eso es lo que debemos de entender, de que está mejor que nosotros. Pero aún nosotros todavía estando en esta tierra, atribulados, en apuros, derribados, perseguidos, señalados y todo lo que tenga que ver con sufrimiento, el Señor nos sostiene. Porque como dice el versículo 7, este tesoro, Dios mismo en este barro, sí, es el poder de Dios en nosotros. Y eso nos ayuda a que si estamos atribulados, Él nos consuela. A que si estamos angustiados, Él nos da la paz, nos da la tranquilidad. Que si estamos en apuros, ansiosos, Él nos saca de esa ansiedad. Perseguidos, Él nos cuida y nos protege en todo momento y en todo lugar. Y si estamos derribados, Él nos levanta nuevamente para que volemos como esa águila. Como dice Isaías 40, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y es increíble cómo el Señor te sostiene y te ayuda en esos momentos difíciles. Yo tenía muchos años de conocer a mi cuñado, 27 años, y antes de ser pastor me llevaba, pero pesadísimo con él. Hasta el pastor nos veía cómo nos llevábamos y no, mijito, espérate. Pero estoy contento, estoy alegre, estoy feliz porque yo sé que está con el Señor. Amén. Y lo voy a ver muy pronto. Lo vamos a ver muy pronto. ¿Sí? Ahí es donde te demuestra Dios cómo te ama, cómo te sostiene, cómo te levanta. Y le dices, gracias te doy, Señor. Gracias. Llevando, dice el versículo 10, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 10, versión Nueva Traducción Viviente. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. El Señor nos
dice en este versículo, por medio de Pablo, tenemos que sufrir. Segunda de Corintios 4:10. Tenemos que padecer. Los apóstoles, por ejemplo, Juan y Pedro, cuando los mandaron latiguear porque le predicaron al cojo, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que saliendo del azote que recibían, porque en la ley, en la palabra, en Levítico, nos dice que cuando alguien es azotado tiene que ser 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes, imagínense. Salieron felices, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que sufrir. Hay sufrimiento. Y cuando sufrimos, tenemos que entender que si Cristo no sufrió de esa manera, ¿por qué nosotros no? Y es una manera también de que el Señor trabaja con nosotros en esas pruebas de fuego, ¿verdad? Para templar, ¿verdad?, nuestro carácter cristiano y hacernos fuertes, maduros en el Señor. Y Pablo lo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ustedes vean, sobre todo en el libro de Corintios, los padecimientos de Pablo y todo lo que vivió, ¿verdad? Él la padeció, pero de veras, tremendo. Tenía conocimiento de lo que estaba escribiendo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué quiere decir esto? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Lo que le está diciendo a los corintios es de que Pablo y sus colaboradores arriesgaban su vida por irles a predicar la palabra de Dios a los corintios. Y no nada más a los corintios, a los filipenses, a los efesios, a los colosenses. Arriesgaron su vida para que la gente escuchara el Evangelio, y esa gente que recibía a Cristo como Señor y Salvador de su vida, obtenían vida eterna y salvación. Por eso les dice así, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, porque nos estamos arriesgando hasta la muerte por predicarles. Y al recibir ustedes la buena noticia, ustedes tienen vida en Cristo Jesús. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. ¿Creemos en el Señor? Hablemos. ¿Ha hecho el Señor maravillas en sus vidas? Compartámoslo. Hablemos, demos testimonio y prediquemos el Evangelio de Cristo a toda criatura. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Aquí está esta escritura, versículo 14, en la Biblia del Oso Casiodoro de Reina, dice por Jesús. No es lo mismo con Jesús que por Jesús. ¿Me explico? Lo repito y le agrego el por. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús,
o sea Dios, a nosotros también nos resucitará por Jesús. Porque ¿quién hizo la obra? Cristo. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Y no es lo mismo decir por Jesús que con Jesús, como demeritando o bajando la obra de Cristo, ¿no? Entonces, si pueden ponerle al ladito de con, por, y luego entre paréntesis, oso, yo siempre le pongo así, oso, la Biblia del oso, Casiodoro de Reina, que dice por Jesús y no con Jesús. Porque Jesús ya resucitó, ¿no? Está a la diestra de Dios Padre. Entonces no nos va a resucitar con Jesús, sino por Jesús, por su obra. Ese por habla de toda la obra de Cristo. Entonces es por Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde, dice Pablo, para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, esto es hermoso, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, día a día nuestras células se van muriendo, ¿verdad? Nos vamos desgastando día a día. El interior, dice, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. De día en día. Y es maravilloso. Vamos envejeciendo, nos vamos haciendo más grandes exteriormente, pero en el Señor, el hombre interior, el alma, el espíritu se renueva día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que día a día el Señor está trabajando, obrando en nosotros, aunque a veces no nos damos ni cuenta de cómo obra el Señor en nosotros, pero está trabajando en nosotros, en paciencia, en ira, en no mentir, en no criticar, en no señalar. El Señor va trabajando, va trabajando, va trabajando, y cuando ya nos vamos dando cuenta, ya no chismeo, ya no critico, ya no miento. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Yo me acuerdo que cuando yo dejé de tomar, no me di cuenta, pero el Señor iba trabajando en mí. Ya cuando llegué a alguna reunión y me servían una, como sabían que yo tomaba, y me servían una y yo decía, no, gracias. ¿Qué? Entonces, el Señor va trabajando y a veces no nos damos cuenta. Entonces, por eso aquí la palabra dice que el hombre interior, sí, no obstante, se renueva de día en día. Vamos dejando diario las cosas de este mundo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. El Señor trabaja con nosotros y es maravilloso. Porque esta leve tribulación momentánea, vean cómo la llama Pablo, leve tribulación momentánea, en la que vivimos cada uno de nosotros, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir ese versículo? Esta leve tribulación se va a pasar rápido. Nuestra vida así se va. Es como una neblina, dice Santiago, ¿verdad? Que se disipa. Así es nuestra vida en este mundo. Esta leve tribulación momentánea no va a ser para siempre. Tenemos nuestros momentos de gozo, de paz, de alegría, de que todo está bien. Pero dice Eclesiastés
que también vienen momentos malos, pero cuando vengan esos momentos malos, considera, dice el predicador en Eclesiastés. ¿Considera a quién? A Dios. Que cuando vengan situaciones difíciles, adversas, como las que vivimos hace poco, consideremos a Dios, tomémonos más de su mano, oremos más, clamemos más por esa paz, por esa tranquilidad, por esa resignación. Consideremos al Señor. Y el Señor nos responde de una manera, pues ya les platiqué lo que viví 2 días, 3 días después. Cómo volví a sentir ese gozo hermoso, precioso, como si no hubiera pasado nada. Y no pasó nada. Pasó algo extraordinario, maravilloso. Que ella está con el Señor gozándose de su gloria. Amén. Eso fue lo que pasó. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente. ¿Por qué habla así Pablo? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué habla de la gloria como un peso? Ahí se refiere que la salvación es un regalo, pero tú puedes producir más peso de gloria aquí en la tierra con nuestras obras en la fe, el trabajar para el Señor, el llevar más almas a los pies de Cristo, el hacer obras en la fe. Si quieres tener más peso de gloria en el cielo, trabaja para el Señor, arduamente. Predica la palabra, predícala, aunque no reciban a Cristo, pero tú predícala. Ayuda al hambriento, dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento. Eso está produciendo en ti un peso mayor de gloria para que puedas tú trabajar para el reino de Dios, gobernando una ciudad. Este versículo tiene concordancia con 1 Corintios 15, 41. Vamos para allá. Primera de Corintios 15, 41. Pablo está explicando en este capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿verdad? La resurrección de los muertos, cómo vamos a resucitar, cómo vamos a cambiar de este cuerpo de corrupción a cuerpo incorruptible. Y dice la palabra bendita del Señor, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pongan atención. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahorita si salimos, vemos las estrellas, hay unas que brillan más y unas que apenas vemos así a lo lejos, un brillito así chiquito, ¿sí? Todos sabemos eso. Pues esa brillantez de esa estrella, por ejemplo la estrella Aldebarán, es una estrella muy, muy brillante que hasta parece planeta, pero no. Pertenece a la constelación de Tauro. Hay una estrella que se llama Sirio, también es muy brillante. Pero hay un conjunto de estrellas que son las Pléyades, que son 7, también en la constelación de Tauro, que están muy, muy difusas, no las podemos ver. Tiene que estar el cielo, pero súper clarísimo, o en provincia, para que se vean, pero se ven
con un brillo así muy, muy, muy chiquito. Pablo compara el brillo de las estrellas con el peso de gloria que cada uno vamos a tener en el milenio y en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque después que explica esto en el versículo 41, en el 42 dice, así también, ¿verdad?, es la resurrección de los muertos. Una estrella brillará más otra que la otra. ¿Sí me explico? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Por eso Pablo en 2 Corintios dice que vamos a tener un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero según cómo trabajemos. Trabajemos para el reino. Todos somos salvos, todos vamos a ser salvos, claro. Pero en el reino milenial y en la Nueva Jerusalén van a brillar unos más que otros. ¿Me explico? Para poder brillar como Aldebarán o como el sirio, trabajemos para la obra, compartamos el evangelio, hagamos obras en la fe, para que podamos nosotros trabajar para el reino de Dios y comer con Jesús al lado. Imagínense. Amén. Al lado del Señor, porque tengo más eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, por eso lo dice así, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Este mundo se va a acabar. Este mundo lleno de mentiras. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? En ese mar de vidrio, con los tronos que están en los 4 puntos de su carro celestial, de su trono, y los querubines, ¿verdad?, que están en los 4 diferentes lados de su trono de Dios, el arco iris alrededor del Señor. En eso veamos, en eso enfoquémonos, en eso ocupémonos, no en lo temporal, no en esta vida, en la que vale, la que importa, para estar ahí, abajito del trono de Dios, alabándolo, glorificándolo y exaltándolo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Padre mío, bendito y adorado Señor, te damos gracias, mi Señor, por este mensaje tan hermoso que tú nos has dado, que tú nos has brindado, mi Señor, para llenar nuestra alma, para llenar nuestro espíritu de tu palabra, para llenarnos de paz, de gozo en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas, Padre eterno. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor bendito, que tú nos ayudes, mi Señor Dios, a obtener ese mayor peso de gloria. Ayúdanos a predicar tu palabra en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales que haya por ahí. Ayúdanos, mi Señor, tenemos tantas herramientas para predicar tu palabra. Pon en nosotros, mi Señor, tanto el querer como el hacer por tu santa, bendita y agradable voluntad, Señor mío. Ayúdanos, mi Señor, te lo rogamos, te lo pedimos para tener ese excelente peso de gloria en tu reino milenial, en la Nueva Jerusalén, Señor Santísimo. Bendito Padre, Santísimo Señor, te rogamos con todo nuestro corazón por todos tus hijos de esta congregación
Señor mío. Cuídanos, protégenos, ayúdanos, mi Señor, a salir adelante en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, mi Señor, y toca los corazones de todos tus hijos de Maranata, para que vivamos todos juntos en santidad y en consagración a ti, Señor. Te rogamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Padre eterno, por todos nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo persecución en diferentes partes del mundo, Señor. Cuídalos, mi Señor, protégelos, Padre eterno, y te ruego con todo mi corazón que tú los llenes de tu Espíritu para que no nieguen de tu nombre, mi Señor, y si se convierten en mártires, mi Señor y Dios Santísimo, bendito Señor, ayúdalos, mi Señor, que no nieguen tu fe, que no nieguen su fe en ti, mi Señor Santísimo, bendito y adorado, bendito del cielo. Te rogamos por nuestras autoridades que gobiernan este país, mi Señor. Dales la sabiduría que necesitan para dirigir este país correctamente. Por tu pueblo amado Israel, por tu ciudad amada Jerusalén, cuídalos y protégelos de las acechanzas de sus enemigos, y te pedimos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Señor bendito, despídenos en paz. Manda a tus santos ángeles para que hagan vallado alrededor de cada uno de nosotros. Nos lleven con bien, con felicidad, sin ninguna novedad. Santa Congregación Maranat, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Sentados, por favor.